Hola, buenas noches a los que se están conectando en este momento. Bienvenidos a esta, mi primera transmisión. La noche de hoy tenemos a la doctora Tatiana López, que es psiquiatra, y nos va a hablar sobre algunos tips o algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta pues, en estos momentos de la pandemia. Hola, doctora Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches, Buenas noches, bienvenida. doctor Javier, ¿cómo está? A todos los saludo. Gracias por unirse al en vivo. Es el primero que hago, entonces me tendrán un poco de paciencia. No, vas a ver que no es muy difícil. La idea es sencillo, hablarle a la cámara del teléfono y ya. Bueno, creo que ya hay suficiente gente, pues tenemos 38 personas que están viendo. Entonces, me gustaría que te presentaras, quién es la doctora Tatiana López, quién va a ser pues nuestra invitada la noche de hoy. Buenas noches, mi nombre es Tatiana López Bejar, yo soy médica y psiquiatra javeriana, soy fellow de psiquiatría infantil y del adolescente de la Universidad del Bosque. Actualmente trabajo acá en Bogotá en la Liga Central contra la Epilepsia, en la IPS Pasus y también trabajo en Armenia y en Ibagué en una IPS que se llama Neuroconexión. Allá atiendo consulta de psiquiatría de niños, adultos. Ese es mi actual trabajo y vivo en Bogotá. Bueno, pues de antemano te agradezco por aceptar esta invitación y de tocar temas tan sensibles como la psiquiatría, pues que nos afecta bastante a nosotros como personal de salud. Bueno, doctora Tatiana, quisiera preguntarte qué es la fatiga compasiva y si nosotros como personal de salud, como personal sanitario, estamos expuestos a este tipo de fatiga o a este tipo de condiciones. Ok, todos estamos expuestos a eso que se llama fatiga compasiva o a eso que en otros campos se llama burnout. Creo que todos lo hemos escuchado, ¿sí? ¿Qué es la fatiga compasiva? Nuestros rasgos de personalidad pues en el quehacer médico y en el quehacer de la salud son diferentes a los de otras disciplinas. Nosotros somos más empáticos, somos más sensibles a lo que sienten las otras personas. ¿Qué es la fatiga compasiva? Es cuando yo como médica, como enfermera, como terapeuta respiratoria, tengo que mantener una postura neutra frente al sufrimiento del otro o frente a las agresiones del otro, porque también existe eso, ¿sí? Ver sufrir a una persona, para nosotros los que nos dedicamos a la salud, implica mayor desgaste emocional porque nosotros lo vivimos más que cualquier otra persona, si no, no estaríamos en turnos nocturnos, sin familia, sin amigos, a veces con condiciones de trabajo que son precarias, sin comer. Eso, digamos, nos hace especiales a nosotros como personas, somos más sensibles a lo del otro. Y eso, digamos, causa cansancio, que yo no pueda llorar porque se murió un paciente, que yo no pueda echarle un madrazo, perdón la expresión, a alguien que a uno lo trata mal, sin mantener esa postura que nos exigen, ¿no? Porque no nos podemos poner a llorar ahí o no se nos puede derramar una lágrima. Y en este momento por lo que estamos pasando muchas veces no podemos expresar ni siquiera el miedo. ¿Sí? Hay personas que se han desbordado entrando a su trabajo y que han hecho episodios de pánico o que están ansiosos, pero el desgaste emocional que implica no estar preocupado, no estar ansioso, no mostrar temor, no mostrar tristeza es bastante grande. Entonces, esa es la fatiga compasiva. Desde antes de que existiera esta pandemia, la hemos sufrido, desde 1970 viene siendo descrita. Claramente nunca nos hemos preocupado por esto. Y cuando nos hemos preocupado por esto, los psiquiatras nos han dicho, ay, no, pero doctora, ¿usted cómo va a hacer un grupo de apoyo para hablar si nosotros no estamos mal? Y se ve bastante raro, ¿sí? En el hospital que yo me formé como psiquiatra, que es el Hospital San Ignacio, se hacían grupos que se llaman los grupos Balin, porque es una técnica que no está muy introyectada acá en Colombia y que a veces los psiquiatras no conocen, pero el sentir que yo hablo con alguien que me escucha y con el que yo puedo compartir mis emociones que pueden ser negativas o positivas, eh, genera bastante alivio. Y ver que mis compañeros de trabajo también lo sienten es bastante aliviador. Esa es la fatiga compasiva.
Bueno, muy bien. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo más desgastante en el ámbito médico o en el ámbito de salud para mantener una postura adecuada con los pacientes, con los colegas, e incluso con familiares de pacientes? Ok, con los pacientes, recibirle la emoción al paciente, ¿sí? De que le estoy dando una mala noticia o de que el paciente me está diciendo que se siente mal, que me está expresando sus temores de que va a morir o que qué va a pasar con él. A veces recibirle la irritabilidad al paciente o los malos tratos al paciente, eso también desgasta un montón porque tú no te puedes salir de tu rol, ¿sí? No puedes llorar o no puedes decirle una mala palabra o no puedes hacer un mal gesto porque no, esa doctora o ese doctor es como raro, ¿sí? Te miran raro. Mantener esa postura empática desgasta un montón con los colegas y con el equipo. El sentir que no estamos coordinados, que no nos escuchamos, que no podemos hablar, que yo no confío en lo que el otro hace, en lo que los otros no confían en lo que yo hago, Sí, o que simplemente uno sepa que hay una persona que genera conflicto, ¿sí? Eso genera bastante desgaste emocional, ¿sí? Porque vienen un montón de sensaciones negativas, la tristeza, la ansiedad, la rabia, o que uno se sienta maltratado o que le hagan matoneo, como dicen ahora, sus compañeros de trabajo y saber que uno está obligado a estar ahí por el dinero, por la familia, por el que dirán, ¿sí? Pero eso también produce desgaste con la familia, ¿sí? Dar una mala noticia, ¿sí? Nunca nos dan cursos de, hacer malas de decir malas noticias, ¿sí? no, Llamar al familiar y decirle, oiga, su familiar se va a morir, o yo pararme enfrente y decirle se va a morir, o está muy mal y ya no puedo hacer nada. O sea, decir que no podemos hacer nada, de hacer nada, es bastante difícil, ¿sí? Entonces, eso produce bastante fatiga. O tener que tolerar las agresiones de los familiares o las cosas negativas de los familiares, o muchas veces la ausencia de los familiares, ¿sí? Yo sé que hay conceptos de la, del, de los servicios de forma humanizada, ¿no? Y hablan ahora que la humanización del servicio, ¿sí? Y que pues la humanización del servicio es que usted sea amable, salude, que nunca entre en contradicción ni con la familia, ni con el paciente, pero tener esa postura es difícil porque uno no está siempre en las mismas condiciones ni de salud ni de ánimo, ¿sí? Porque recuerden que lo que pasa fuera del hospital a uno le afecta, o si uno está enfermo. Eso disminuye la empatía, eso disminuye la capacidad de yo mantenerme y no desbordarme, ¿sí? Pero es como si la vida fuera distinta en un lado y en el otro, ¿sí? Y la otra cosa es cuando yo tengo toda esa serie de conflictos dentro del hospital o del centro médico donde uno está laborando, ¿sí? ¿Cómo yo no me llevo estas cosas para la casa? ¿Sí? no, difícil. Eso también es difícil, ¿sí? Entonces, se supone que deberían existir escenarios dentro de la práctica médica, no solamente las pausas activas que a veces lo ponen a hacer a uno, a veces no, si uno está por prestación de servicio no pasa eso, No, pero, nada. pero debería haber un escenario dispuesto a la salud mental, ¿sí? Donde hubiesen espacios de relajación, hay apps de mindfulness, de ejercicios de relajación, para personas que están en urgencias, para personas que están en salas de cirugía, que son audios de relajación interesantes, pero el hablar y el comentar esto que pasa y saber que el otro también lo siente y lo vive peor que uno o mejor que uno, ¿sí? Eso es un espacio que es realmente muy valioso. El gobierno dictó unos lineamientos a final, la última semana de marzo, que hablan sobre cómo tratar a los profesionales de la salud en este momento de la pandemia. En teoría, el lineamiento dice que todos los profesionales de la salud deberían tener durante su jornada laboral, no dice ni cuánto tiempo ni la frecuencia, algo muy vacío, Muy escueto, sí. deberían, sí, 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 deberían tener un espacio grupal
con un psicólogo, psiquiatra o profesional de la salud mental, donde se pudiera hablar esto de lo que estamos mencionando ahora. ¿Sí? De hecho, en China se vio que estos grupos disminuían la fatiga compasiva. ¿Sí? Hay literatura al respecto de eso, ¿sí? Que la escucha mejora bastante y que el relajarnos también mejora bastante. Entonces, pues es importante esto. Bueno, y tú qué has visto en tu práctica pues habitual? Lo que ya nos describes que hay como cosas de la literatura que esto se debería hacer. ¿Tú lo has visto en tu práctica o básicamente no? En mi Porque, práctica no. porque en mi experiencia personal En mi no lo práctica veo. no. Yo promociono grupos de apoyo por Zoom y invito a profesionales de la salud que quieran vincularse, sí, siempre los ofrezco a las 8 de la noche, todas las noches, sí, a veces hay personas que me contactan, otras que no me contactan, pero digamos, los grupos de apoyo son totalmente confidenciales según mi ética y la ética de los que están ahí, sí, pero digamos que yo en vista que también promocioné esto para hacerlo como mi aporte personal, ya que no estoy saliendo de la casa y todo lo estoy haciendo virtual mi trabajo, he sido afortunada con eso, como que mi grano de arena frente a esta situación que están viviendo mis colegas, ¿sí? Y que he visto que han estado tan afectados por esto, porque mis amigos, mi círculo de amigos, la mayoría son médicos, enfermeras, terapeutas, y me escriben y me dicen cosas basado en eso. Yo los creé, y los hago. A veces me buscan, a veces no me buscan, pero pues digamos que aquí siempre está la ayuda a las 8 de la noche. Bueno, pues ya saben, con la doctora Tatiana pueden ampliar más esta información y tener ese grupo de apoyo que a veces no tenemos en nuestros sitios de trabajo. No sé si tengas algún tipo de tips o de recomendaciones que nos des para manejar esta ansiedad en los equipos médicos. Nosotros, por ejemplo, hemos optado entre nosotros, entre los compañeros de trabajo, en preguntarnos cómo estás, te sientes bien, estás bajo de ánimo, cómo estás el día de hoy para trabajar, porque a veces, pues por todas estas cosas que pasan, uno llega como bajo de nota a trabajar y tiene que afrontar, porque pues es el trabajo y es la situación pues a la cual nos estamos afrontando. No sé si tú tengas algunas recomendaciones para manejar esta ansiedad. Ok, digamos que está escrito que la ansiedad y el estrés aumentan desde que aparece esta pandemia, ¿sí? Pero siempre han existido y en los grupos de trabajo crítico los ve uno más, ¿sí? En las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de cuidados paliativos, eh, en las unidades de pediatría, de neonatos, de urgencias, y uno ve que este fenómeno es más intenso, ¿no? Y uno lo vendría viendo desde hace mucho tiempo, pero ahora es más marcado, ¿sí? Hay varios tips que la literatura, digamos, ha venido reportando. En JAMA el mes pasado salieron como unas recomendaciones de manejo a los profesionales de la salud, ¿sí? Pero pues son cosas que ya veníamos viendo, pero se puntualizaron revisando como la literatura antigua y lo que han visto, digamos, los profesionales de la salud mental, sobre todo en China, que pues es donde nace todo esto, ¿sí? Lo primero es que hay que hablar lo que nos molesta y sentirnos escuchados dentro del equipo, ¿sí? Yo sé que esto ha sido bastante difícil y esto ha sido como un fenómeno que yo en mis grupos he visto que ha cambiado, ¿no? Como que hace un mes no sentían que los escuchaban, ¿no? Como, ¿cómo nos vamos a organizar? Mire, estoy preocupada porque me voy a contaminar, pongámonos de acuerdo, ¿sí? Entre los compañeros no decían que estaban muertos del susto, que tenían miedo, ¿sí? Sentían que no se podían quejar porque los echaban del trabajo, ¿sí? No se sentían escuchados. Eso de no sentirnos escuchados y de no hablar lo que sentimos, nos trae bastante ansiedad. Entonces es bien importante comunicarnos, ¿sí?
hacernos escuchar, ¿sí? Yo sé que todos acá cuidan el trabajo y que no estamos contratados de planta, la mayoría, ¿sí? Pero a veces una cartica o un correíto, ¿sí? Hace más que una discusión, pero siempre o hablar con el compañero que uno tiene al lado, mira, estoy asustado porque pasó esto, porque no me puse bien esto, ¿sí? Hablarlo, ¿sí? Uno siempre tiene un compañero de trabajo con el que se la el lleva que se la mejor, lleva mejor. ¿sí? Mm. Y sentir que sus superiores lo están a uno escuchando y que su equipo de trabajo a uno lo escucha y puede hablar con uno, ¿sí? Si uno no habla y no escucha a su equipo de trabajo, ahí va a aparecer la ansiedad, ¿sí? Y si uno no se siente escuchado desde arriba, ¿sí? Eso es fundamental. La otra cosa es la bioseguridad, ¿sí? Yo sé que ese tema aquí en Colombia ha estado bastante caliente, ¿sí? Y es muy preocupante, ¿sí? Y es una de las cosas que más dolor me ha dado a mí, ¿sí? Estar desde fuera viendo esto y sentir que no me expongo y sentir que a veces uno no puede hacer nada por sus compañeros para mí es bastante preocupante, ¿sí? Lo único que les digo es que preocúpense por ustedes, ¿sí? Por su seguridad personal, si tienen síntomas, ¿sí? Digamos, su esquema mental de cómo uso los elementos, de cómo llego al trabajo, ¿sí? La otra cosa que también genera bastante ansiedad es no tener los protocolos como Claros, establecidos, ¿sí? sí. Claros. Y eso nos ha causado un revuelo y hemos tenido noches sin dormir y peleas en el trabajo, irritabilidad, ¿sí? Y tristeza porque pues los protocolos han ido cambiando, ¿no? Y uno ve que han ido cambiando y con respecto a devolvernos a la parte anterior, que es la bioseguridad, también han cambiado un montón, ¿sí? Y sentir a veces que el compañero no se sabe el protocolo, en cambio que también da bastante ansiedad, ¿no? No sé si les ha pasado. Sí, ¿Sí? claro. Entonces, O sea, el tener tercer claros los paso, protocolos no significa que uno los vaya a hacer bien. A veces uno se los sabe al derecho y al revés. Entra a la realidad que es enfrentarse a un ¿sí? paciente con COVID. Hay cosas que no salen bien. ¿Sí? Uno trabaja con muchos equipos con los cuales no está acostumbrado a trabajar. Entonces es un ambiente laboral totalmente diferente. Pero sí, lo que tú nos dices, completamente de acuerdo. La otra cosa es el entrenamiento, ¿sí? Yo sé que aquí varios les pasa, pero creo que a ti no, Javier, y es que tienen las unidades de cuidado intensivo vacías, las camas vacías, urgencias vacías, y es como, oiga, ¿por qué no se llena ya esto, sí? Si ya sabemos todo, ¿sí? Pero resulta que nosotros tenemos un mes de ventaja con los europeos y los asiáticos, entonces hay algo bien importante que alivia bastante la ansiedad y es entrenarnos, ¿sí? Asegurarnos cómo trabajan nuestros compañeros, hacer simulacros. Creo que tú hiciste un video hace unos días de entrenando tus equipos, algo te Sí, vi. sí, sí, sí. Sí, sí, lo Sí, estamos mira, haciendo eso en el hospital funciona con frecuencia. bastante, ¿sí? Como cómo nos lavamos las manos, cómo nos vestimos si llega una urgencia, ¿sí? Cómo empleamos los elementos de bioseguridad, ¿sí? ¿Qué pasa, sí? Eso, saber cómo trabaja el equipo es bastante importante, es muy importante. Entonces, eso es algo que disminuye bastante la ansiedad, ¿sí? Que yo tenga la plena seguridad que los protocolos no solamente me los sé, sino que yo me entreno y sé que las personas que están a mi alrededor conocen cómo se lleva a cabo el protocolo, conocen cómo trabajar en equipo y ahí nos damos cuenta que nos comunicamos y que nos escuchamos y que estamos usando bien los elementos de bioseguridad. Entonces, eso es bien importante a la hora de disminuir la ansiedad. Otra cosa que disminuye la ansiedad es saber que en la casa las cosas están bien, ¿sí? Claro. Parece, pero digamos que los hijos están bien cuidados, yo no tengo hijos, que la esposa está bien, que la mamá está bien, que hay mercado, que no me van a cortar la luz, ¿sí? Esas cosas tan sencillas, ¿sí? Pero digamos que si pudiéramos arreglar eso, de la vida desde afuera sobre la seguridad de nuestros familiares con respecto al bienestar,
y al cuidado mientras estamos trabajando es importante. La otra cosa que también disminuye la ansiedad es que ojalá todos tuviéramos en el mundo ideal un espacio de esparcimiento durante el horario laboral, un horario de comida, ¿sí? Y un horario de escucha psicológica, Sí, ¿sí? Cosa que es difícil, pero digamos que yo les digo a las personas que quieren, pues que ingresan a mis grupos y les digo algo y es, venga, o sea, ya que no hay este espacio, entonces vayan y siéntense y tómense un tinto todos y hablen de algo que les preocupa y échense un chiste también, porque el humor también funciona en este momento, ¿sí? Pero digamos que uno se bueno, puede buen crear ese punto. espacio, uno se puede creer ese espacio, ¿sí? Se va pues, con las personas que uno pueda ir, pero uno se asegura que las otras también vayan, se toman un tintico, se toman una gaseosa, ¿sí? Lleva, o simplemente uno crea ese espacio y lleva algo para compartir, ¿sí? Algo Sí, sellado que podamos llevar así. Y pues uno cuenta alguna cosa como medio difícil en qué, en ese momento, ¿sí? Y se sí, echan sí, ya. nosotros tenemos siempre, siempre la hora del tintico es sagrada. Incluso Mm. yo tengo ahí mi cafetera para compartir con algunos compañeros y ese es el momento para compartir. Y otra recomendación es siempre mantener pues las distancias, obviamente, en este Ah, sí, momento. El claramente eso hecho lo que uno esté sabemos que el compartiendo, distanciamiento social y sí, sí, pero pues no quiere decir que yo esté sentada ya y no cuente algo y no eche un chistito, nos riamos, ¿no? sí, lo que tú me decías, algo, hay que tener distanciamiento, ¿cómo era? Personal más no Físico, distanciamiento físico más no físico, distanciamiento social. Eso es social. clave. Sí, el Mm. distanciamiento físico hay que tenerlo, obviamente, pero el social, que no se pierda porque solamente entre nosotros nos podemos dar ese apoyo que necesitamos. Bueno, Tatiana, Les últimamente iba a nos decir han... otra cosa, les Ah, iba a bueno, decir otra cosa respecto a esto y es que aparece algo que es el miedo a contagiar, digamos, a que estoy expuesto en el trabajo y voy a contagiar a mi familia, ¿sí? Aparece eso, de todos los entonces días. un mecanismo aliviador es antes de montarse al carro, al bus o cuando se va para la casa, hacer como yo digo como la estructuración de esos pensamientos que son parásitos y negativos y decir, no, venga, yo trabajé bien, me puse la máscara, hice esto, hice lo otro, me lavé las manos, todo chequeado, tin, 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 Sí, tin, ¿sí? Que digamos que eso es una cosa que todos deberían hacer, ¿sí? Dejar las cosas allá en el hospital y traerlas y digamos criticarlas y venir una persona nueva a la casa, ¿sí? Es difícil, pero pues es una estrategia. Y tener algún apoyo espiritual, ¿sí? Holístico. ¿Sí? La sí. esperanza es bien importante, ¿sí? Así no sean católicos o cristianos o sean practicantes de alguna religión. ¿Okay? Bueno, muy buen consejo. Bueno, Tatiana, últimamente han tildado al personal de la salud como héroe. Esa palabra que nos han metido acá a punta de aplausos, a punta de publicaciones. ¿Somos los héroes o no? ¿Tú cómo ves eso desde tu punto de vista de psiquiatría? Hay algo importante y es que nosotros no estamos en guerra, ¿sí? Eso es una idea medio capitalista y que nos metieron, ¿sí? Que es que vamos a la guerra contra el VIH, la guerra, vamos a combatir el cáncer, vamos, ¿sí? Y son ideas ahí que le meten a uno como si uno fuera un soldado, pero Sí, realmente nosotros digamos que no somos un ejército, ¿sí? Simplemente somos un equipo, ¿sí? Somos un grupo de profesionales de la salud que todos trabajamos en cadena, ¿sí? No hay una cosa sin la otra. Entonces, es una idea medio capitalista, por no decir que es muy capitalista, que nos venden a los profesionales de la salud, ¿sí? Porque como a todos los soldados, capitanes, a todos los del ejército les ponen medallitas y les hacen los condecoran. reconocimientos, entonces digamos que nos venden esa idea, ¿sí? Como para pensar que nos van a condecorar, pero realmente a lo largo de la historia nunca nos han condecorado. ¿Sí? Nunca No, nos han nada. condecorado. ¿Sí? Hay una autora que se llama Susan Sontag
que hace una crítica grande sobre, sobre que por qué nos tienen que llamar héroes y que por qué la medicina tiene que ser una guerra, ¿sí? Es algo bien, bien importante, ¿sí? ¿Qué pasa con el concepto de héroes según lo que yo veo, ¿sí? Para mí es un concepto que es manipulador, ¿sí? Bastante manipulador, bastante sugestivo, ¿sí? Nos sugestionan y nos manipulan porque saben que todos los que nos dedicamos a la salud somos lo que les decía al principio, somos más sensibles, somos más empáticos, ¿sí? El otro nos duele más, ¿sí? Y además como somos medio masoquistas con nosotros mismos, ¿quién no es más masoquista que un médico, un enfermero, un auxiliar, una bacterióloga, ¿sí? ¿Sí? Que va y trasnocha, trabaja todo el día, ¿sí? A veces deja uno las cosas de su casa por irse a trabajar, ¿sí? Entonces, pues claramente es un concepto que a mí me produce bastante rabia, ¿sí? Porque yo trabajé mucho tiempo como médica general antes de ser psiquiatra y me parece que juegan con nosotros, juegan con nuestros sentimientos, ¿sí? Y al final nos damos cuenta que no somos ningunos héroes porque allá no ha salido pues algún gobernante a decir, venga, vamos a darle un reconocimiento al que más pacientes ha salvado COVID o el que ha tratado mejor y no se ha contagiado. No, no ha salido ninguno, ¿sí? Entonces es bastante, a mí me parece que es un término de chantaje, además para que sigamos trabajando a bajo precio, ¿sí? Eh, con condiciones poco dignas de trabajo, ¿sí? Y siendo totalmente irrespetados, porque a nosotros nos irrespetan bastante. Nos irrespetan porque nos ponen condiciones, ¿no? Los administrativos nos ponen condiciones, el juez nos pone condiciones, el familiar nos pone condiciones, ¿sí? Sí. Y seguimos ahí. Y ahora entonces nos aplauden y pues sí, pero pues la falta de respeto que no somos Sí. héroes. No, los héroes sin Somos héroes capa. para los administrativos, perdón si aquí hay alguno, pero No, si yo hay que también me meto decírselo, ahí se en ese dice. grupo, yo también me meto en ese grupo, pero ya desistí de eso. Pero digamos que ese es mi punto de vista. No sé si hay algún psiquiatra acá en el grupo, algún psicólogo que no quiere, que quiera, digamos, refutar esto, pero esa es mi visión. Bueno, muy bien. No sé si tú tengas alguna guía para afrontar el duelo de la pérdida de pacientes, en este caso, porque vamos a perder muchos Mm, pacientes, pérdida de amigos y compañeros, porque también vamos a estar afrontados en algún momento a esta situación, o pérdida de familiares. ¿Hay algo para hacer en este sí, caso que nos recomiendas? hay varias cosas y es que como la noticia de que el paciente fallece generalmente se da de manera telefónica, ¿sí? Sí, Digamos que eso genera sí, bastante, eso bastante ansiedad, ¿sí? Y tristeza, ¿sí? Que he escuchado colegas se han puesto a llorar en el teléfono por dar esa noticia, ¿sí? La primera recomendación es decirse a sí mismo que lo hicimos muy bien, ¿sí? Que dimos todo para darlo, ¿sí? Y organizar en un texto lo que yo le voy a decir al familiar, ¿sí? Tratar de no usar tecnicismos porque nosotros somos expertos en usar tecnicismos, ¿no? sí, eso sí. Expertos, ¿sí? Y a veces entonces nos llaman a los psiquiatras a traducir los tecnicismos para darle así el bracito al familiar, sí, pero en este caso no se puede porque toca por teléfono, ¿sí? Se han recomendado formatos de cartas, ¿sí? Para expresar, digamos, al familiar las condolencias de lo que pasa y expresar como los sentimientos de que estuvimos acompañando al paciente, de que dimos lo mejor, de que le teníamos aprecio, ¿sí? Hay modelos de cartas para eso, ¿sí? Hay modelos de consentimientos para eso, ¿sí? Al final siempre aparecen sentimientos de culpa dentro del equipo, ¿no? Entonces es importante tener claro que se hizo todo lo que se podía hacer, ¿sí?
pero que a veces hay situaciones en medicina donde no se puede hacer nada, ¿sí? Digamos que acá lo curioso es que a nosotros no nos educaron cuando fuimos a la universidad a estudiar medicina ni enfermería para tratar pacientes que van a morir, ¿sí? Eso del cuidado paliativo lleva como 15 años instaurándose aquí en Colombia, ¿sí? Pero acá decir que no hay nada para hacerle a un paciente es la cosa más desgastante. Y entonces aceptar que fallamos, que no curamos porque no somos héroes, Sí. es bien difícil, ¿sí? Pero digamos que para darle la noticia a un familiar siempre hay que decirnos a sí mismos que lo hicimos bien, ¿sí? Que lo hicimos bien y estructurar qué le vamos a decir al familiar en la llamada telefónica y hacer, eh, hay unos formatos, ¿sí? Porque también eso de no poder hablar con el familiar, ¿sí? Y de que uno sienta que el familiar de pronto no lo escuchó, eso también genera bastante ansiedad. Y Entonces, dificulta las hacer cosas. cartas o formatos, ¿sí? De la mala noticia, ¿sí? Es bien importante, ¿sí? Y también cómo hacer el duelo de la familia que no puede ver al familiar, ¿no? ¿Mm? Que no lo puede acompañar. Eso es, yo creo que eso es lo más doloroso que hay, pero a veces es importante que los familiares también hagan una carta de despedida, ¿sí? Y de alguna manera llegue al lugar donde va a ser el entierro o la cremación. Eso también está escrito que produce bastante alivio. Y el hecho Hay de otra usar la cosa que es cuando tecnología como también se puede usar, videollamadas y pero a veces eso, como hay restricción, ¿sí? A veces hay restricción, pero a veces lo escrito funciona un poco mejor, digamos, es lo que relatan. Hay otra cosa y es que cuando uno pierde un compañero, como ha pasado últimamente, y algunos han sido conocidos de nosotros, sí, siempre hay que pensar que ese compañero hizo lo mejor que podía hacer, que estuvo ahí al pie del cañón haciendo lo mejor, ¿sí? No tratar de tener esos pensamientos parásitos que se le vienen a uno. Venga, ¿será que no se lavó bien las manos? ¿Será que no se puso bien la mascarilla? ¿Será que sí? Pues mm, díganme, pues díganme que eso es bien difícil, ¿sí? Entonces hay algo importante y es que siempre hay que pensar que uno está haciendo bien las cosas, que el otro hizo bien las cosas, sí, que aparecen algunos sentimientos de rabia de que no le dieron los elementos de seguridad, ¿sí? Y entonces uno piensa, ¿será que me va a pasar lo mismo? Pero resulta que uno hace la autocrítica, ¿sí? Sobre si lo estoy usando, sobre si no lo estoy usando, ¿sí? Eso es bien importante. Y la otra cosa es que a veces funciona recordar a este personaje con humor, ¿sí? A esta persona que se fue con humor y pensar que era una persona muy valiosa y que se fue como hubiese podido pasar con cualquiera de nosotros si le da tuberculosis, si le da una meningitis, si pasa alguna otra cosa laboral, porque siempre hemos tenido riesgo de infectarnos, solamente que ha habido tratamiento. sí, importante eso de los pensamientos parásitos que nos está recalcando. Bueno, y no sé cómo veas tú desde el punto de vista psiquiátrico el hecho que nos discriminen a nosotros como personal de la salud porque nos ven como posibles transmisores de enfermedades, en este caso del coronavirus. Y recordarte lo que pasó hace unos días atrás, 2 días Mm, atrás con este médico, incluso que hubo una amenaza de muerte. O sí. sea, ¿qué consejo nos das para afrontar este tipo de situaciones? Digamos que estas posturas son un poco egoístas, ¿sí? Y también un poco como de, como de falta como de inteligencia, ¿no? ¿Sí? O sea, como que nosotros sabemos cómo cuidarnos, ¿sí? Dentro del hospital, ¿sí? Y sabemos que vamos a llegar a la casa y que tenemos un familiar en la casa, ¿sí? Sí, Entonces, siempre hay que pensar que nosotros no somos transmisores del virus en este momento,
¿sí? Nosotros somos los que más nos cuidamos. Y de hecho estamos más seguros dentro del hospital que incluso dentro de nuestro propio conjunto de apartamentos o de casas o en el supermercado. ¿Sí? Digamos que estos atropellos siempre tienen que ser ventilados, ¿sí? Y siempre tienen que ser denunciados y siempre tiene que haber un apoyo entre nosotros como pasó hace 2 días que lo denunciamos todos y pasó algo, ¿sí? No quedarnos callados, ¿sí? Acá no es que nos quedemos calladitos, ¿sí? Trato humanizado, ¿sí? El doctor bien puesto, no, acá cualquier atropello lo denunciamos. ¿Sí? Acá no pues, tenemos que quedar callados, ¿sí? Siempre hay que pensar que esas posturas son ignorantes, egoístas, ¿sí? Porque digamos, no se dan cuenta que nosotros somos los que más nos cuidamos. Somos los que más medidas de seguridad, porque muchos tienen hijos, tienen papás viviendo con ellos, tienen esposo, ¿sí? Tienen nietos, tienen familia dentro de sus casas, tienen vecinos, ¿sí? Nosotros somos los que más nos cuidamos, ¿sí? El otro día escuchaba a una colega que me decía, Tatiana, yo me siento más segura dentro de la clínica que por fuera de la clínica. Y en este momento creo que estamos en Efectivamente. este punto, ¿sí? Si pudiéramos salir con la máscara y con el traje y todo para ir a mercar a donde uno tiene que ir a mercar o ir al banco, pues sería espectacular, ¿sí? Pero pues digamos que nosotros somos los que más nos cuidamos, entonces todas esas posturas hay que denunciarlas, no hay que Mm. quedarnos callados, hay que hablar las cosas, poner quejas, denunciarlo, ¿sí? Porque eso no puede seguir pasando, ¿sí? Y también adoptar posturas dentro de nuestros puestos de trabajo cuando la gente llegue a los que están sobre todo en primera línea, desprotegidos, ¿sí? Que no se laven las manos, que, ¿sí? Nosotros también tenemos que empezarle a exigir a las personas a los que están sobre todo en primera línea, en urgencias, en el triage, que las personas también también tienen que respetar el trabajo de nosotros. Hay que exigir que nos respeten, ¿sí? Ya esto de que somos héroes y de que la vocación y que sí, nosotros tenemos demasiada vocación, sobre todo cuando nos vamos a trabajar una nochecita y dejamos de dormir en la casa, o cuando nos vamos a trabajar un domingo, ¿sí? O cuando hicimos rural o cuando hicimos internado, ya nosotros tenemos suficiente ocasión y los que somos especialistas no aguantamos la residencia, el fellow, ¿sí? Digamos que ya la vocación está más Se puesta a prueba superó. que quién sabe qué, ¿sí? O sea, y desde que aceptamos un contrato con unas condiciones pésimas, ahí está la vocación, ¿sí? No nos dejemos manipular y sugestionar por eso, ¿sí? Que se aprovechen de nuestra sensibilidad. No permitamos eso. Siempre repitámonos a nosotros mismos que somos buenos, que hacemos lo mejor, que sí tenemos errores porque no somos superhéroes ni somos un ser inanimado perfecto, ¿sí? Pero digamos que siempre hay que repetirnos a nosotros mismos que nuestro trabajo es valioso, es lo más importante. Bueno, bueno, Tatiana, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarme esta noche. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión. No sé si tengas unos últimos consejos finales o que hayas visto por ahí alguna de las preguntas que nos hicieron Sí. que quieras responder. Hay Con... algunos consejos que les quería dar y era esto que les estaba hablando de hacer ejercicios de relajación, ¿sí? Que se puede, hay un par de apps que se las voy a escribir, pero las tengo acá apuntadas, que son de meditación porque funciona, pues digamos que frente a la ansiedad primero hay que relajarnos un poco, ¿sí? Y después hablar, ¿sí? Pero digamos que se han diseñado algunas estrategias que son digitales y que pues las podemos bajar, ¿sí?
para hacer meditación dentro del sitio de trabajo. Hay algunos tutoriales de YouTube que funcionan, pero siempre digamos que la recomendación es que ojalá pudiéramos relajarnos en esos momentos como de esparcimiento o cuando sintamos que la ansiedad viene ahí encima de nosotros. Ay, ahora no encuentro la app que tenía por acá apuntada. Bueno, si quieres me la pasas y me comprometo a hacer Sí, una publicación con sí, yo te esos las tips. paso. Es que son dos y pero ya las encontré. Ah, Una bueno, listo. se llama, no, yo se las paso a Javier y Javier se las pone mejor Una en un publicación ahí y una con... publicación para que todos la tengan y para que no quede todo acá en esto. Creo que esa es una recomendación y la otra recomendación es que traten de ejercitarse en la casa por lo menos una hora, una ¿sí? hora al Menos día, una una hora, hora. ¿sí? De cardio, de estiramiento, eso alivia bastante la ansiedad. Para los que fuman, bajarle Excelente. un poquito a la fumadera. El tinto yo sé que es importante, pero bajémosle un poquito al tinto. Si les gusta el alcohol, bajemos un poquito, ¿sí? Es como lo más importante que tengo para decirles. Y pues nada, pues ahí está mi Instagram. Los que quieran estar en mis grupos me escriben y yo les doy un link de Zoom. Confidencialidad absoluta. Hay muchos acá en el grupo que están conectados que me conocen. Es gratis, sí, es gratis. Aprovechen que es gratis, sí. Lo hago simplemente por el altruismo que a todos nos acompaña acá pues en este grupo. ¿Sí? Ya que no Bueno, puedo estar en Tatiana. primera línea por algunos temas, pero pues creo que atender a mis colegas es más primera línea que cualquier otra cosa. Bueno, pero prepárate. Voy a hacer un curso de intubación por si te toca para que todos estén pendientes. No, mentiras. Bueno, no, yo trabajé harto tiempo. Yo creo que eso, atender un parto como que no se olviden, creo yo. Bueno, entonces no, lo vuelvo a reiterar. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste para aclarar temas y los consejos que nos diste la noche de hoy. Y muchas gracias a todos por estar pendientes de esta transmisión. Muchas gracias por conectarse a todos. Espero que les sirva esto de algo. ¿Ok? Sí, Que sí, tengan sí, buena sí. noche. Gracias, Javier, por invitarme. No, a ti por tu tiempo. Bueno, que Gracias. estés bien. Chao. Chao a Chao, todos. Chao. chao.